Bueno, pues sean bienvenidos, qué bueno poderlos ver hoy. Hoy estamos marcando en cierta forma como, no quiero decir un nuevo inicio, pero sí, obviamente Dios trabajando en la iglesia. Y quiero decirles que es obvio porque en esta semana, las familias que ustedes no ven hoy, en la gran mayoría, toda esta semana me escribieron diciéndome, doña Jenny se luxó el tobillo, don Manuel enfermo y creo que también se golpeó. La familia Cerda, su hijo menor Gerardo se enfermó. Entonces es como que wow, digo yo, definitivamente Dios está trabajando, no porque le esté pasando estas cosas malas, no, o sea, no quiero que piense que cosas malas es que Dios está trabajando, pero obviamente Dios quiere hacer algo en la iglesia. O sea, eso es bastante obvio. Y va a ser muy importante cómo nosotros trabajemos y actuemos en estas semanas, cómo somos muy intencionales en crecer, en servir. Ese va a ser mi ánimo para ustedes en estos meses. Hoy en la mañana quiero darle gloria a Dios, porque es la primera vez que llego y hay tantas personas orando. O sea, yo llegué tarde con mi familia. O sea, según yo venía temprano, pero había tantas personas orando ya por el servicio. Luego en la práctica seguimos orando. Luego después de la oración, la alabanza orando. Entonces, cuando eso está sucediendo es porque realmente hay una necesidad del Señor. O sea, realmente están sirviendo más y eso es algo bueno y de ánimo para verlo. Así que iglesia, quiero decirles, sigan así, sigan creciendo. O sea, Dios va a mandar a las personas, las va a enviar. Eso es un hecho. Si Él no estuviera trabajando, no estuvieran sucediendo estas cosas. Eso también lo tengo muy claro. Seguiríamos como estábamos. Pero sí, les ruego que antes de seguir oremos. Mi Dios, así como hemos cantado ahorita, Dios mío, cuántas razones tenemos para alabar tu santo nombre, cuántas razones tenemos para poder levantarnos hoy, venir a la iglesia, adorarte, Señor, abrir nuestra Biblia, orar juntos, servir juntos, Señor, caminar hacia tu gloria, tu reino, verte, Señor, conocerte. Señor, wow, cuántas razones podemos pensar en este mismo instante. Respiramos, abrimos nuestros ojos, nos llamaste a tu presencia, nos invitaste a la mesa, nos invitaste a compartir como un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola palabra, Señor. Eres maravilloso. Nos creaste este mundo y nos llamaste, Señor. ¿Cuántas razones tenemos para poder venir hoy y congregarnos y adorarte? Te ruego que quites toda la mentira, todo el engaño, todo el desánimo, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor, para verte. Quita mis inseguridades, mis dudas, Señor. Quita todo eso, por favor, y solo que quede claro. Un camino claro, rápido, sencillo, directo a ti, a tu gloria, Señor. Necesitamos eso. Quita cualquier cosa de mi carne, de la ley, de mi obra, Señor. Quita lo que sea que debas de quitar, lo que pienso de mí mismo. Quítalo todo y solo quede una certeza, una seguridad de quién tú eres, de tu llamado, mi Dios. Nos has llamado a estar aquí hoy. Has llamado a cada familia, a cada niño, cada persona, Señor. Protege a aquellos que están enfermos, Señor. Por favor, sánelos. Provea para cada familia, mi Dios. Haz que esta iglesia crezca, Dios. No en números, Señor, sino en calidad. Haz que crezcamos en amor genuino unos por otros, Señor. Haz que crezcamos, Señor, en preocupación, Señor, unos por otros. Haz, Señor, que crezcamos en servicio unos por otros, Padre, por favor. Amén. Hoy vamos a hacer nada más dos versículos. Nos estamos preparando para Semana Santa, realmente. Estos 2 domingos que siguen son como introductorios para Semana Santa, si lo quisieran ver así. Pero hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16. Solamente 2 versículos, pero ¿cuánto vamos a ver hoy? Entonces, si recuerdas, si estuviste la semana pasada, estábamos viendo que Pedro se había levantado de la mesa, estaba comiendo con los gentiles y de repente llegaron unas personas enviadas de la iglesia en Jerusalén y inmediatamente Pedro cambió su manera de ser, ya no comparte con los gentiles, ahora solo se queda con los judíos, ¿no? Ahora está buscando cómo obedecer o seguir la ley o las tradiciones. Y eso era normal, eso se esperaba de los judíos.
Realmente, o sea, es interesante. Pero es como que una persona entre aquí en la iglesia, un pecador, y que espere ser rechazado. Eso es lo que sucedía. El judío era santo, irreprochable, digamos. El judío era alguien santo en el sentido que era el pueblo elegido de Dios, apartado para Dios. Y los gentiles llegaban y eran, bueno, es normal, ellos son judíos, nosotros somos gentiles, no podemos estar. ¿Se imaginan eso? Que tú vayas a la iglesia y que entres, y primero que entres, porque en el pasado no podías entrar, pero que entres y que digas y que sepas, nadie me va a hablar. Que lo sepas, pero voy a ir a la iglesia. Nadie me va a saludar. O sea, eso es lo que estaba pasando. No había relación entre judíos y gentiles. Pablo sabía que todavía estaba esa lucha interna, esto del pasado, de la mentira, del pedigrí, por decirlo así, de ser judío. Y por tanto leemos Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16. Pablo reprendiendo a Pedro, diciéndole, nosotros somos judíos de nacimiento. Somos judíos de nacimiento. Y luego dice, y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, y escucha muy bien, este versículo 16, hay tanta verdad comprimida en tan pocas palabras. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por la obra de la ley, puesto que por la obra de la ley, nadie será justificado. Amén. Amén. Entonces, por la obra de la ley, nadie será justificado. Pablo le demuestra a Pedro, Pablo está diciendo, a pesar de que tú y yo somos judíos, a pesar de que nacimos siendo judíos, no compramos, nacimos siendo judíos, a pesar de que somos privilegiados por ser del pueblo escogido, nosotros somos salvos y justificados ante Dios por medio de la fe y no por el cumplimiento de la ley. Tú lo sabes, Pedro, lo sabes muy bien. Entonces, cuanto más necesario es que los gentiles aprendan esto y no a seguir las obras de la ley o la carne. Pablo le está diciendo a Pedro, lo que Pablo quiere decir es, nosotros que parecemos sobrepasar a los demás en buenas obras, nos cuidamos los alimentos, cuidamos lo que decimos, cuidamos nuestra vestimenta, no somos como los gentiles. Nosotros que aparentamos más que los demás, nosotros que somos mejores, somos judíos. Nosotros que por medio del pacto tenemos una señal de que hemos sido apartados para Dios, somos privilegiados. Dice Deuteronomio 4:7 que no hay otra nación en toda la tierra que pueda hablar con el Señor como lo hace el pueblo de Israel, que tenga tanta cercanía como Él. Y Pablo está diciendo, nada, esto es mérito nuestro. No es porque nacimos aquí. Todo esto es porque hemos creído en el Señor, porque Él nos ha llamado, porque Él nos escogió. Nada fue porque éramos un gran pueblo, porque no era nada grande. Dios los escogió. Entonces Pablo le dice, ¿por qué si Dios nos escogió por misericordia y gracia, por qué debemos de hacer de que los gentiles sigan la ley? ¿Por qué debemos de poner tal carga sobre ellos? Si nosotros era complicado, teníamos que vestirnos de tal manera, seguir tantas reglas, ir y hacer sacrificios, hacer tantas cosas que era tan difícil, viajar, todo lo que conllevaba. ¿Por qué deberíamos de colocar este método sobre los gentiles? Si la ley hubiese sido suficiente, o si la ley fuera necesaria para los judíos para alcanzar salvación, entonces la pregunta es, ¿por qué cambiar al método de la gracia? Si la ley ya era suficiente, todos los sacrificios, todas las señales externas, toda la vestimenta, si todo eso era ya suficiente, la pregunta que viene a la mente es, ¿por qué cambiar al método de la gracia? Si es suficiente con que tú no mientas, ¿por qué predicar tanto de la justificación por fe? Si es suficiente con que mujeres usen falda todo el tiempo, o sea, piénsalo de esta manera. Si para no ir al infierno lo único que tengo que hacer es no usar falda el resto de mi vida,
usar falda el resto de mi vida, perdón. Entonces, ¿por qué el sacrificio de Cristo? Si es suficiente con un trozo de tela, ¿por qué el sacrificio de Cristo? Versículo 15 dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Cuando Pablo está diciendo esta palabra, no somos pecadores dentro de los gentiles, él está diciendo, nosotros no somos inmundos o profanos, está diciendo él. No somos como ellos o alguien que está perdido o alejado de Dios. Pablo está diciendo eso eran los gentiles, perdidos y alejados de Dios. No somos como ellos, que no tenían relación con Dios, no tenían unión, no habían sido adoptados, no habían sido escogidos, no eran hijos de Dios y por lo tanto estaban apartados de la santidad. ¿Recuerdas al rey David? Si me puedes acompañar, Salmo 51, del 5 al 7. Salmo 51. Mira, Pablo está diciendo, nosotros somos judíos, hemos sido apartados de Dios, somos el pueblo de Dios. Y Salmo 51, versículo 5, este es el rey David hablando, descendiente de Abraham, descendiente de Abraham. He aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre, dice el rey David. Judío, descendiente de Abraham, he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Interesante, ¿no? Porque el rey David estaba claro de su condición. El rey David sabía, él venía así. Entonces lo que esta frase del Salmo quiere decir, o lo que él está confesando es, aunque yo sea descendiente de Abraham, aunque venga del pueblo escogido de Dios, Salmo 51:5, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, él estaba bien claro. Él decía, soy pecador y la única razón por la que encuentro un remedio ante este pecado, no lo encuentro en las ceremonias. Porque mira, él era el rey David, él podía hacer todas las ceremonias que ustedes quisieran. O sea, reunir a la iglesia todos los días, hacer que todo el pueblo adorara a Dios, él podía hacer todo. Dar todas las ofrendas del mundo, todos los carneros que ustedes quisieran, él podía hacer todo eso y aún así él confiesa. He aquí, en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Las ceremonias eran la expresión externa de la gracia recibida. La ceremonia era la expresión externa de la gracia recibida, no lo contrario. Él hacía la ceremonia, él celebraba, él se gozaba, él se reunía, no porque estaba buscando cómo cambiar él su condición, era la expresión externa de lo que Dios ya había hecho. Dios le había dado gracia y misericordia. Dios lo había llamado, Dios lo había puesto donde estaba. Dios había tratado con su pecado, Dios lo había limpiado. Por consiguiente, las ceremonias, el gozo, las festividades, las ofrendas que él hacía, todo era el resultado de lo que Dios ya había hecho, no algo para ganar mérito, no para conseguir algo. Entonces Pablo dice, ellos son judíos que, Pablo confiesa, nosotros somos judíos de nacimiento, y lo que quiere decir, nacemos santos, nacemos escogidos. Hemos nacido en los judíos, pero no por mérito propio, sino porque Dios ha elegido a su pueblo. Le está recordando a Pedro eso. Nacimos judíos, pero no por eso tenemos mérito, le está diciendo. En pocas palabras, Pablo está diciendo, incluso nosotros los judíos somos salvos solo por fe. Incluso nosotros los judíos somos salvos solo por fe. Solo para darte otro ejemplo, ¿recuerdas a Abraham? Si quieres ver como otra evidencia de ser salvos por fe, Génesis 15:6, Abraham, Génesis. ¿En qué momento fue dada la ley? ¿En qué libro de la Biblia vemos que fue dada la ley? En Éxodo, ¿no? Entonces, Génesis 15:6, Abraham dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham vivió antes que se diera la ley, antes que se escribieran las tablas, y fue justificado solamente por fe. Creyó, tuvo fe y fue contado por justicia. Entonces el texto que estamos estudiando es claro, no son las obras de la ley, no es lo que tú haces, no es lo que dices, no es lo que piensas, no es cómo te vistes, sino la fe.
No son las obras de la ley, sino la fe. Interesante, la fe. Y muchas veces es lo que menos tratamos de nutrir. Queremos vernos bien por fuera, pero nos olvidamos en alimentar nuestra fe a diario. Tan pronto también cuando leemos, y ustedes me dicen, pastor, entiendo, es por fe. He estado equivocado, es por fe. ¿Y saben lo que sucede con las personas normalmente cuando les dicen, es por fe? Entonces voy a trabajar todo lo que pueda para tener la mayor fe del mundo. Voy a hacer todo lo posible, a quitar todo para que mi fe sea la más grande en toda Matagalpa, o donde sea. Voy a hacer todo lo necesario para que mi fe crezca cada vez más. Y aunque suene muy bien, no, hermano mío. Incluso si piensas así, no sería correcto. Porque no se trata de tu fe. No se trata de qué tan grande sea tu fe. La fe es el medio y no la fuente. La fe es el medio y no la fuente. La fe es el medio por el cual conseguimos o llegamos a ser justificados, pero no es la fuente de la justificación. La gracia de Dios es la fuente, el Señor, Dios mismo. Eres justificado por medio de la fe y no por causa de qué tan grande es tu fe. Por medio de la fe. Y esto debería de quitar un peso grande. Es por medio de la fe, no por causa de qué tan grande es la fe. ¿Recuerda este versículo? Si tuviera fe como de un grano de mostaza, le podrías decir a ese monte, muévete de ahí. Fe como un grano de mostaza. No importa qué tan pequeña sea, con tal de que sea fe. Fe. No tienes que decir, voy a trabajar, es bueno, pero no tienes que pensar que mi fe sea grande. El centro eres tú. Pero si tu fe es como un grano de mostaza, pero que te hace acercarte a aquel que prometió, a aquel que es fiel, es diferente. La fe es la que te lleva a aquel que hizo la obra perfecta. Eso es lo que debe estar en tu mente. Tu fe llevarte a Él, no el tamaño de tu fe. Tu fe es la que debe llevarte a Él. Incluso si un hombre superara la santidad de los ángeles, incluso si tú fueras como mejor portado que los ángeles, si tu santidad, tu piedad, tu cristianismo fuera mejor que el de los ángeles, no estarías haciendo nada. Porque ningún ángel está en los cielos por ser ángel. Ningún ángel está en los cielos porque irradie luz o algo por el estilo. Ninguno de ellos está ahí porque hizo algo. Están ahí porque Dios los creó y los creó para glorificarlo a Él. Esa es la razón. Dios, no ellos. O sea que incluso si fueras mejor o mayor que un ángel, no harías nada. Si conocieras más que ellos, no harías nada. La única razón, el único motivo, la única razón por la que podemos tener seguridad es por aquel que hizo una promesa inquebrantable. El justo vivirá por la fe. Amén. El justo vivirá por la fe. El que lo prometió. Y sí, hermanos, la obediencia es importante. Sí, hermanos, obedecer trae bendiciones, sí. Pero no se trata de lo que hiciste o porque obedeciste, sino se trata de aquel que lo prometió. Y te voy a dar un ejemplo. Los que tenemos hijos, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, hijo, si arreglas la cama, si limpias tu cuarto, si arreglas tu ropa, si recoges tus zapatos, te llevo al parque, o te doy 10 córdobas, no sé qué método ocuparás, o te hago lasaña hoy o algo por el estilo? Si cumples tus deberes de la casa, hijo, hago esto y esto y esto. Y su hijo inmediatamente, espero yo, se pone a hacer el trabajo, ¿no? Ahora, la razón por la que ustedes, o la razón por la que ese hijo se pone a trabajar es porque sabe que es bueno en hacer ese trabajo o porque sabe quién le prometió. Su padre, ¿no? O su madre le prometió algo, entonces como ellos me prometieron, voy a trabajar. O sea, porque si yo, digamos, si pongo a mi hijo y a lo mejor le digo a mi hijo, limpia tu cuarto, pero alguno de sus hijos es mucho mejor que el mío en limpiar su cuarto, igual yo premiaría a mi hijo, ¿sí o no? O sea,
Digamos que pongo a Liam y a Santiago a limpiar el cuarto, pero Liam es mucho mejor que mi hijo en limpiar, pero mi hijo lo hizo de todos modos. Entonces, yo le prometí a él, yo le dije, si lo haces, si lo arreglas, aunque no está igual que el de Liam, pero como limpiaste tu cuarto, aquí está 10 córdobas. Entonces, ¿qué es el que tiene el peso? El hecho, lo que hizo mi hijo, cómo lo hizo, qué tan bien lo hizo. O lo que tiene el peso del hecho de que yo le prometí, si arreglas tu cuarto, te voy a dar esto. El justo vivirá por la fe, dice el Señor. Y no dice qué tan grande debe ser tu fe. No dice cuánto. Dice solo fe, poner la mirada en Él, deleitarte en Él. Fe, nada más. Escúchalo. No es cómo te ves, no es cuánto haces, no es cuánto te esfuerzas. No es cuánto conoces, no es cuánto vienes, no es cuánto te niegas, no es cuánto sacrificas, no es nada de eso. El justo vivirá por la fe. Romanos 10:9 dice así: si confiesas con tu boca que a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Escucha, si confiesas con tu boca, Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Comienza aquí. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Con tu corazón, no es cómo te ves, no es lo que haces, no es lo que sientes, no es si estás preparado, no es si esta semana hiciste la penitencia que habías prometido, no es nada de eso. Si con el corazón, si tuvieras la fe de un grano de mostaza. Pablo le está diciendo a Pedro e insiste, Dios no aceptará ningún pecador basándose en sus propios logros. Dios no te va a aceptar porque llegas ante Él y le dices, Señor, aquí está. Mira, toda la vida viví en pobreza, debo entrar al cielo. No es así. Dios es el que hace la obra. Y de esto es lo que nos quiere librar Pablo con esta enseñanza. Él nos quiere librar, Él quiere enseñarnos que tu identidad no sea lo que haces, sino a quien perteneces. Y escucha, que tu identidad no sea lo que haces, sino a quien perteneces. Siempre vamos a encontrar a alguien que haga las cosas mejor que yo. Siempre voy a encontrar a alguien que sea más inteligente que yo, que sea más sensible que yo. Siempre voy a encontrar a alguien que sepa, sepa amar más a sus hijos que yo. Siempre voy a encontrar a alguien que trate mejor a su esposa que yo. Siempre. Pero que tu identidad no sea lo que haces, sino a quién perteneces. Cuando sabes a quién perteneces, porque pertenezco a Dios, sirvo a mi iglesia. Porque pertenezco a Dios, amo a mi hermano. Porque pertenezco a Dios, me siento gozoso de poder participar con mis hermanos en la fe. Porque pertenezco a Dios, le doy gloria a su nombre. Porque pertenezco a Él, tengo las fuerzas para seguir. Porque Él me llamó, porque soy parte de su pueblo. Puedo amar, puedo perseverar, puedo resistir, puedo ser consolado, puedo ser animado. Porque pertenezco a Él y no porque he sido un buen cristiano esta semana. ¿Ves la diferencia? La gente hace eso. He sido un buen cristiano esta semana, vengo con gozo a la iglesia. He sido un mal cristiano esta semana, vengo deprimido, enojado. Ha sido una semana difícil, pero pertenezco al Señor. Tuve una semana difícil, pero pertenezco al Señor. Él está trabajando en mí. Él me está llevando a Él. Él me está purificando, me está haciendo ver mi pecado, me está mostrando mi corazón. Y le agradezco porque lo está haciendo para deleitarme más en Él. Los judíos reales no confiaban en sus propias obras. Así como el rey David no confiaba en sus propias obras. Pecador he sido concebido con mi madre. O sea, desde el vientre soy pecador. No confiaba en sus propias obras, sino que confiaban únicamente en Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo entonces podrían ser tan malvados los judíos en colocar esta carga sobre los gentiles de vivir por la ley?
Pero hermanos, quiero que sepas, tú haces lo mismo. Tú haces exactamente lo mismo. Cuando te comparas con otro, cuando dices, mira cómo se viste esa mujer, qué feo. O hombres, cuando dices, ¿cómo él se atreve a hacer algo así? Lo estás comparando contigo. Lo estás llevando a tu propio nivel. Cuando dices, ¿cómo esa persona hace o dice o usa? ¿Por qué? O cuando dices, incluso dentro de la iglesia, ¿por qué esa persona no sirve como yo sirvo? Cuando salen esas palabras de tu boca y de tu mente, no has entendido que has sido salvo por gracia. No sale eso de tu boca. Lo que estás tratando ahí es ganando puntos para ti y nada más. Lo hacemos cuando aparentamos, cuando mentimos, cuando queremos demostrar que somos algo por fuera que no eres por dentro. Cuando quieres asegurarte de que las personas sepan que tu vida está bien para que, no se den cuenta de lo perverso de tu corazón. Hermanos, eso es una iglesia falsa. Cuando estamos aparentando mucho, cuando estás preocupado mucho por el exterior y no por el corazón, realmente estaríamos siendo una iglesia falsa. Yo te diría no más de eso. Te diría yo más bien más confesión y más arrepentimiento. No sé por qué la gente cree que eso es malo, pero realmente es bueno. Más confesión y más arrepentimiento. Más, hermanos, miren, he hecho esto, esto y esto. Pero me arrepiento en el Señor porque no quiero seguir viviendo una mentira. No quiero ser hipócrita. No quiero estar aquí a abrir mi boca, mostrar una sonrisa, mostrar los dientes, pero que sea falso. Más confesión, más arrepentimiento, menos de nosotros, menos de nuestras obras, más la obra de Dios en este lugar, más la obra de Dios en cada familia, más arrepentimiento y pedir perdón entre nosotros mismos, con nuestros hijos hacia nosotros, que aprendan, que sepan, mamá, perdóname, papá, perdóname. He pecado en contra de Dios y en contra de ti. Más así, más confesión, más iglesia en los tiempos de oración. Miren, perdonen. Realmente hoy no quería venir, perdonen, pero me da mucho gusto poder verlos. Perdónenme. Más confesión y más arrepentimiento. ¿Cuántos cristianos enseñan y realmente enseñan que la justificación mediante la psicología? Hay gente que dice, no soy culpable de mi pecado porque tengo un problema mental. Entonces, como tengo un problema mental, Dios me debe justificar. ¿Cuántos cristianos dicen o creen en la justificación por remordimiento? Dios me ha de justificar porque yo me siento mucho peor de mi pecado que lo que el otro se siente. Mira, hicimos lo mismo, los dos robamos, pero yo me siento mucho peor. Mi remordimiento es mucho más grande que él. Por tanto, Dios me ha de justificar o perdonar. ¿O cuántos cristianos creen en hacer su pequeña huaca de buenas acciones para cuando venga lo malo decir, Dios me va a perdonar porque tengo puntos a mi favor por todo lo bueno que he hecho? No importa qué tan bien intencionado crees que sean estas cosas, nunca vas a lograr nada. Jamás. Jamás de los jamases. Porque te diría, jamás llegarías a ser como un fariseo de fariseo o un judío. Nosotros no hacemos todas las cosas que ellos hacen o hacían. No las hacemos. No guardamos todas las leyes de la manera que ellos lo hacían. Pero nos sentimos justificados solo porque yo no hablo como el otro habla. Nos sentimos mejor creyentes solo porque yo sé dónde está el libro de Romanos y él no sabe buscarlo. Acércate y enséñale. Acércate y abre la Biblia por esa persona. El mensaje de Pablo es claro, dice el versículo 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Jesucristo. Cuando él dice nosotros, está hablando de los judíos. Fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado.
Entonces, hermanos, si la justificación no está en el centro de nuestro evangelio, no tenemos ninguna buena noticia. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Porque eres culpable. Eres culpable. Has sido encontrado culpable. Miramos los 10 mandamientos, si quieres, nada más estas 10 leyes, y las has roto todas. Por tanto, necesitas ser justificado. Si la justificación no fuera real, estaríamos perdidos, porque así como lo hacemos, estaríamos tratando de buscar ser aceptados por Dios por nuestra obra, y Pablo nos está diciendo, fe en Cristo y nada más, no por las obras de la ley. Mira, revisa el versículo 16. Ser justificado es tan importante que el versículo 16, solo en ese versículo, dice la palabra justificados 3 veces. Solo en ese versículo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por la obra de la ley, puesto que por la obra de la ley nadie será justificado. Pablo está diciendo algo muy claro. Nuestra justicia no se basa en algo que nosotros hacemos, que es verdad en nosotros, sino en algo que es verdad de Cristo. Él ha cumplido la ley donde yo no he podido hacerlo. Él expió mi pecado cuando yo no podía. Él pagó cuando yo no podía. Él sufrió lo que yo debía. Él pasó por lo que yo debía de pasar. El Evangelio nos enseña a apartar la mirada de nosotros, quitar la mirada de ti. Eso es lo más importante. Quita la mirada de ti, de tu desempeño, de lo que haces, de lo que sabes, para que puedas mirar solo a Cristo. Cuando piensas en ti, eso es un estorbo. Te hace que no pienses en el Señor. Cuando estás concentrado en ti, estás confundido. Por eso es que te sientes confundido, porque estás pensando mucho en ti, en lo que tú estás haciendo, en lugar de meditar, Señor, ¿cómo en medio de esto me puedo deleitar en ti? ¿Cómo en medio de esto puedo verte más claro? Hermanos míos, no podemos ser justificados por la justicia de Cristo a menos que nos despojemos de nuestra propia justicia. Si tu propia justicia está ocupando tu corazón, es un estorbo. Dios puede venir y quitar eso de ahí. Claro que sí, puede abrir la puerta y limpiar todo inmediatamente. Pero es un estorbo. Si tu propia justicia es lo que reina en tu corazón, no hay espacio para la justicia de Cristo ahí. No lo vas a buscar. Y cuando Él quiera limpiar, en lugar de que tú lo veas como una obra de gracia por Él, lo vas a ver como que se está entrometiendo. Ahí es cuando viene el enojo en la iglesia, cuando viene tu hermano y le dice, Retzel, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto orgullo? Entonces, y la persona que vive bajo su propia justicia se enoja, se va, se siente ofendido. ¿Cómo es posible? Mira cómo he estado trabajando, mira cómo he servido, no he faltado a la iglesia. Pero la persona que vive bajo la fe en Cristo Jesús, es como que en serio, no lo miraba. Estoy caminando lejos de Dios. Si descansáramos en nuestras propias obras, hermanos, sinceramente, ¿qué miraríamos? Si hubiera una pantalla hacia nuestro corazón, en las obras que hacemos, que nosotros decimos buenas, ¿qué miraríamos? Miraríamos orgullo, seguramente, o miraríamos miedo, tal vez temor. Encontraríamos pecado, transgresión, odio, amargura, probablemente encontraríamos enojo contra alguien más, encontraríamos que te sientes como utilizado o aprovechado o aprovechada, encontrarías un espíritu de maldad ofensivo, encontraríamos terquedad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí, amén. Yo soy, no tú y no yo. Solo la fe en Cristo justifica.
Y es interesante porque si tú vivieras por las obras de la ley, yo te diría, uno de los mandatos de la ley es no mentirás. Alguien que no ha sido justificado por la fe, alguien que no ha pasado de muerte a vida, puede no mentir. Y quiero que lo sepas, una persona moralmente correcta que busca cómo hacer lo bueno, puede buscar cómo no mentir y aún así no ser justificado por la fe y aún así ir al infierno. Las acciones de la ley se pueden hacer antes o después de ser justificado. Se pueden. Tenemos la historia de muchos hombres que delante de la ley, o sea, hay historias de hombres que delante de la ley son hombres malos, o sea, y te voy a dar un ejemplo, no sé si alguna vez has visto, hubo un tiempo que estuvo muy famoso la serie de Pablo Escobar, no sé si lo viste, pues, pero Pablo Escobar era bueno, muchas cosas, pero traficante de drogas y hacía un montón de cosas malas, o sea, cosas malas. Pero en el pueblo donde él vivía era muy amado. Construía casas para los pobres, hacía no sé qué cosas, regalaba por aquí, regalaba por allá. O sea, hacía cosas, entre comillas, buenas para los necesitados porque los demás no hacían nada. Ahora te pregunto, a pesar de que este hombre hacía cosas buenas, si lo procesáramos delante de la ley, a pesar de las cosas buenas que hizo, si lo procesáramos delante de la ley del hombre, estuviera delante de un tribunal, un juez aquí o en cualquier otro país, ¿cómo sería encontrado él por todo el tráfico de drogas y todas las cosas, asesinatos que él mismo ordenó y sería encontrado a pesar de las cosas buenas que hizo? Y te pregunto, si el tribunal del Señor es más elevado, más santo, más justo que el de esta tierra, ¿por qué esperas que por hacer tus propias obras puedan ser encontrado salvo, ser permitido acceso al cielo? Mira lo que dice, no tienes problema en encontrar a Pablo Escobar culpable a pesar de las cosas buenas, pero sí tenemos problemas en decir, va a ir al infierno aunque hagas las cosas buenas. Tú. Te pregunto, ¿el hombre es más justo que Dios? ¿Son tus intenciones mejores o más grandes que tu pecado? ¿Son tus buenas acciones más grandes que tu pecado? ¿Más grandes que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Jamás. Nunca. Nunca. Entonces, hacer buena obra no suaviza el camino para cuando te encuentres con Dios. Sépanlo. Hacer buenas acciones no suaviza el camino para cuando te encuentres delante de Dios. Si acaso te va a distraer para que no mires más a Dios. Más bien, mira más tu pecado, mira más tu condición y tu necesidad de correr hacia Él. Y no serás rechazado. ¿Quién de nosotros puede hacer una escalera al cielo con buenas acciones? Mira, si lees Génesis 11, el hombre intentó hacer un edificio tan grande para llegar al cielo y no pudo. No pudo. Nuestras acciones jamás van a lograr hacer una escalera al cielo. Nunca. La pregunta es clara. ¿Qué necesidad tengo de la gracia de Dios, del perdón de los pecados, de las promesas, de la muerte a la vida, la victoria en Cristo, si yo puedo hacer algo por mi salvación? ¿Qué necesidad tengo de todas las bellas promesas de Dios? ¿Qué necesidad tengo de la cruz? ¿Qué necesidad tengo de cada flagelo, de cada llaga, de cada gota de sangre? ¿Qué necesidad tengo de todo eso si yo puedo hacer algo por mi salvación? No tenemos problemas con condenar a un pecador. No tenemos problema en condenar a un asesino. No tenemos problema en hablar con alguien que es borracho y decirle, te va a ir al infierno si no cambias. No tenemos problema en hablar con ladrones de esa manera. Pero déjame decirte que el orgullo, tu insensibilidad delante de Dios, tu insensibilidad hacia tu hermano, tu enojo con tu padre, tu enojo con tu madre, todas esas cosas, ignorancia, son desprecio de Dios. Tu ingratitud es desprecio a Dios, es igual, son pecados mortales. Así que, hermanos, la ley no hace más que engrandecer tu pecado y humillarte. Eso es lo que hace la ley.
y por este medio nos prepara para la justificación y nos conduce a Cristo. Eso es lo que hacen. La ley se te presenta y te debes de sentir mal. Eso es lo que debe suceder. Te debes de sentir mal. Si viene alguien y te dice, eres mentiroso, sí, soy mentiroso. Si viene alguien y dice, eres asesino, y tú entiendes que incluso si hablas mal de tu hermano, eres asesino, entonces sí eres asesino. Si viene alguien y te dice, honras a tu padre, a tu madre, y tú sabes que no lo haces, y si tu respuesta es, entonces voy a tratar de esforzarme para cumplir estas cosas, no has entendido. No has entendido. El justo vivirá por la fe. No es fe acompañada de buena obra, o de buenas intenciones, o de caridad. El justo vivirá por la fe. Cuando escuchas que debes de creer en Cristo, pero alguien te dice, pero también debes de agregar buenas obras y caridad, sépanlo, te está mintiendo y te está engañando, y lo único que va a pasar es que vas a morir en tu pecado. Porque eventualmente vas a pensar, ok, si necesito hacer buenas obras, entonces ¿para qué la fe? Si la fe nada más no es suficiente, si la tengo que acompañar con algo más, ¿para qué la fe? Solamente me esfuerzo en hacer bien. Así que para terminar, ¿por qué medios somos justificados y alcanzamos vida eterna? Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué medios somos justificados y alcanzamos vida eterna? Pablo lo responde de una manera muy clara y sencilla. Solo por la fe en Cristo somos declarados justos. Solo por la fe en Cristo. Solo. No son mis obras. No es tu ley. No es tu caridad. No es tu castidad. No es tu obediencia. No es tu pobreza. Es el Señor. Solo por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo estamos en Él y Él en nosotros. Escucha, por la fe estamos en Él y Él en nosotros. Ahora bien, si los judíos no eran justificados por hacer la ley, por cumplir la ley, por sus ceremonias, déjame decirte, mucho menos, un monje será justificado por su orden. Mucho menos un sacerdote por hacer una misa. Y mucho menos un pastor por lo que él dice saber de la Biblia. Nada de eso nos va a justificar. Una forma, hermanos míos, de saber que vive en la carne y no por la fe, es cuando te tomas mucho tiempo en obedecer y responder a lo que Dios está haciendo. Mira, solo sin seguir leyendo, ustedes ya deben de saber esta respuesta. Pablo confronta a Pedro y le muestra que está yendo en otro camino y no viviendo por fe. Pablo, ustedes saben, se arrepiente. Te pregunto, después de que Pablo reconoce su pecado, ¿cuánto tiempo crees que pasó para que él se arrepienta y se siente de nuevo con los gentiles a comer en la mesa? ¿Pasó una semana o crees que fue algo inmediato? ¿Pasó tiempo o fue inmediato? ¿Qué crees? Inmediato, rápido. O sea, no fue como me mostró mi pecado, he fallado, me arrepiento, perdónenme hermanos, y a comer con ellos de nuevo. Una forma de saber que vives en la carne es cuando tomas mucho tiempo en responder a lo que Dios te está mostrando. Cuando tomas demasiado tiempo, muchas veces sabes lo que tienes que hacer, lo sabes muy bien, pero no tomas los pasos inmediatos para responder y reaccionar. No lo haces. Más bien decides cuándo reaccionar, decides cómo reaccionar. Decide en qué momento hacer. Hermano mío, te digo, si el Señor ha hablado y esa es tu actitud, hay mucho orgullo en tu corazón. Demasiado. Si el Señor ha hablado, cuando tu corazón está sano y sabes que algo de Dios, sabes que no tienes tiempo que perder. Y no lo haces porque si no respondes, Dios me va a castigar. No hay miedo de eso. Lo haces porque Dios ha llamado y quieres honrarlo. Esa es la razón. Lo haces porque el Señor me ha revelado que he pecado en contra de Él y me ha dicho, tengo que ir y pedir perdón inmediatamente. Tengo que ir y hablar con tal persona inmediatamente. Mira,
me he dado cuenta de esto, pequé en contra tuya. Dije esto, perdóname. No me di cuenta, perdóname. Pero cuando hay orgullo, cuando vives bajo la ley, es porque te toma mucho tiempo en reaccionar. Entonces, una conclusión: por las obras de la ley nadie será justificado. Y si algo vemos en esta historia, hermanos, que sería lo último para compartir con ustedes: la ley de la carne o del hombre separa, pero la fe que justifica nos une. Si Pedro hubiera seguido de la misma manera, el resultado hubiera sido división. Pero mira, la fe que justifica une la iglesia. Eso es lo que tienes que entender y es lo que tienes que confiar. Si hay más confesión de pecado, si hay menos de ti y más del Señor, si hay más unidad en esta iglesia, si hay más vivir por fe, si hay más de tu parte actuar por fe rápido, el resultado siempre va a ser unidad, gozo genuino. El resultado va a ser gozo de estar aquí, de ver tu rostro, de compartir juntos, por más que haya tenido la semana más terrible de tu vida, unidad. Porque voy con mi hermano a alabar al Señor. Entonces mira, ¿por qué muchas iglesias cuando entras sientes como el rechazo, sientes como el peso, sientes que no quieres, no te gusta? Están viviendo bajo la ley. Y mira, si algo debemos de aprender de esta historia de Pablo y Pedro, si tú ves algo así, debes de actuar rápido. No debes de permitirte que en tu corazón entre amargura. No debes de permitirte. Haz lo que sea necesario para quitar eso de ahí. Confiesa, habla, mira. Hay una historia. Ahorita estoy recordando una historia de alguien que se enojó un domingo. Se enojó bastante. Y creo que fue como una semana o 2 semanas después confesar el enojo. Pero a pesar del tiempo fue bueno. A pesar del tiempo fue bueno porque es como vas y lo confiesas porque deseas unidad. ¿Qué es lo que hacen entre las personas? Se enojan y ya no regreso, ya no me gustó. No me llamaron en la semana. No llegué a la iglesia y nadie se preocupó por mí, ya no regreso. Está bien, eso es un error. Debimos de haberte llamado, debimos de habernos preocupado. Debimos de haberte mostrado amor. Pero simplemente lo estás ocupando como excusa para no venir más. Y eso es lo que debes de saber. La persona está viviendo bajo la ley y no por gracia. Entonces, amada iglesia, yo en la mañana les dejé una tarea a las personas en la oración, pero quiero decirle a ustedes, debemos de crecer en amor. Debemos de crecer en servir. Les dije, solteros, ustedes deben de crecer en servir a las familias casadas, en ayudar con sus hijos, en ayudar a las mamás. Y si están viendo cargar a alguien, una mujer, si ustedes la ven cargando algo, deben de ayudar. Deben de ser rápidos en reaccionar y servir. Si ves a alguien como cargado porque lo ves, si ves a alguien aquí en la iglesia que viene y vino todo, incluso si es un niño, incluso si es mi hijo, tú debes de decir, ¿qué te pasa, Santiago? ¿Estás bien? ¿Puedo orar por ti? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? Y si te dices que mi papá me regañó en la mañana, bueno, entonces de ahí tú vas y investigas, no sé. Pero tienes que ser, si ves a alguien apartado, tu trabajo es traerlo. ¿Me entiendes, iglesia? No hay que ser más indiferente. Realmente, si miras a alguien que hoy ahorita que vamos al parque a tener un picnic, si ves a alguien con un poco de comida, pues acércate, venite para acá, que lo que vos traes se lo metemos a lo que yo traje y se va a hacer más y compartimos. Pero de eso se trata. Debemos de crecer mucho en amor unos por otros. Debemos de crecer mucho y gloria a Dios porque estamos comenzando ya en hacerlo. Amén. Debemos de servir más. Y yo les aseguro que Dios va a enviar. Después no vamos a poder darnos abasto.
Pero primero comencemos con menos de nosotros y más del Señor, ¿sí? Menos de nosotros y más del Señor. Oremos. Dios, gracias por tu palabra hoy, porque sabemos que somos justificados por fe y no por obras, porque eres tú el que hace la obra perfecta y porque no necesitamos nada de nosotros, porque nada de nosotros sirve, Señor. Así que ayúdanos a recordar que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Queremos despojarnos de lo que nosotros creemos que hacemos que vale de algo, Dios, y enséñanos que el mayor tesoro que tenemos eres Cristo Jesús. El mayor gozo que hay es de que es la cruz del Calvario, que Él murió, entregó su vida y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios mío, muchísimas gracias por lo que haces. Muchísimas gracias por lo que nos enseñas, Señor. Ayúdanos a vivir un evangelio real y genuino y no simplemente en apariencias, Señor. Oro en Cristo Jesús. Amén.